Porque el lunes pasado, cuando estuvimos comentando acerca de si hay o no un preámbulo para llegar al cielo, ¿verdad? Surgió una pregunta o un comentario o la duda de que si nosotros íbamos a pasar por un juicio antes de ir a la presencia del Señor. Y como para mí la conciencia de ustedes es lo más importante, pues vamos a traer este tema, pero primero voy a poner como siempre un fundamento antes de entonces llegar a la parte en segunda de Corintios, creo que es donde el apóstol Pablo habla de el tribunal de Cristo. Antes de llegar al tribunal de Cristo, vamos a establecer un principio, que es este, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque yo tengo que pensar de que de la misma manera que hay una duda acá, pueden haber muchas dudas en otras personas igual, ¿verdad? A la que muchas veces podemos tener acá. Porque surgen preguntas, los temas doctrinales son demasiados y muchas veces a lo mejor pues no los cubrimos todos. Entonces las mismas inquietudes, las mismas preguntas, las mismas dudas, podemos tenerlas acá, los puede tener otro hermano en otro lado que nos escucha, en los medios sociales, etcétera. Entonces pues es nuestro deber explicar cómo nosotros entendemos el Evangelio, ¿verdad? A beneficio de la conciencia de esa persona. Es importante entender de que todo cristiano, todo hijo de Dios, todos nosotros debemos comprender, debemos entender un punto muy importante, que una vez salvo, siempre salvo. Todos nosotros, todo hijo de Dios, todo cristiano, debe comprender que una vez salvo, se manifiesta la salvación, es siempre salvo, eternamente salvo. Una vez se manifiesta en la vida de una persona el don de la fe, es salvo para siempre. Una vez se manifiesta el don de la fe en esa persona y estás en la mano del Padre, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Cuando nosotros decimos que se manifiesta el don de la fe, es sencillamente que en el tiempo de Dios obviamente se manifestó eso en nuestra vida. Dios ya lo había predeterminado de esa manera, que en algún momento nosotros íbamos a escuchar el Evangelio, íbamos a creer en el Evangelio, íbamos a entender el Evangelio, íbamos a manifestar en nosotros la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Señor y Dios de nuestra vida. Eso sencillamente era una cuestión de tiempo. Eso se iba a manifestar porque ya habíamos sido, ¿qué cosa? Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le revela al apóstol Pablo el Evangelio del Nuevo Pacto, lo hace para que nosotros entendamos algo importantísimo, que entendamos la altura, la anchura y la longitud de su amor por nosotros. Para que nosotros entendamos, mira, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a ir a Efesios 3, por favor. ¿Qué es lo que quiero hacer en esta noche? Quiero confirmarte en la fe. Y vamos a entender y a comprender por qué el cristiano no va a enfrentar un juicio con Dios. Porque no tenemos razón por la cual pasar por un juicio con Dios. Eso es diferente el juicio y es diferente el tribunal de Cristo, y lo vamos a comprender. Pero vuelvo y repito, estamos poniendo un fundamento antes de llegar a esa conclusión, ¿verdad? ¿Qué dije? Efesios 3:14, por favor. Acuérdate que el que reveló el Evangelio fue nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces entendemos que lo que el apóstol Pablo habló, lo habló por revelación, porque se lo habían dicho a él. El Señor Jesucristo lo mandó a que revelara a nosotros, la iglesia, lo que Él le había enseñado. Porque Él dice que lo aprendió, ¿verdad?, de Jesucristo por revelación. Entonces cuando nosotros leemos el Evangelio nos damos cuenta qué es lo que el Señor quiere
para nosotros, como sus hijos. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Mira el propósito del Señor, revelar su evangelio para nosotros. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Cuando nosotros llegamos a ese punto, cuando nosotros llegamos a ese nivel, cuando nosotros podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, que no tienen, mira, fin. El amor de Dios no tiene fin, es infinito por nosotros. Entonces es necesario tener esa comprensión para entonces entender que para el cristiano ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa ninguna? Ninguna es ninguna. Imagínate qué te puede condenar y recuerda, ninguna. Piénsalo. ¿Qué me podrá condenar a mí? Dice que ninguna condenación hay. Entonces el Señor Jesucristo, cuando reveló el Evangelio, Él quería que nosotros conociésemos el amor de Cristo, dice el versículo 19, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, mira, o entendemos por nuestra limitación carnal, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para que conozcamos y seamos capaces de comprender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, por favor. Y por todo este fundamento que estamos poniendo nosotros ahora mismo, es por la razón que el creyente no va a enfrentarse a Dios ante un juicio, para entonces nosotros ser juzgados por el Señor. Romanos 8:1, ¿estamos ahí? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando dice la palabra o la expresión ahora pues, es porque ya por todo lo que he dicho, ¿verdad? Vamos a concluir que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta sería, y quiero que lo escribas en tus notas, ¿qué es lo que nos condenaba? Porque si Él te dice aquí que no hay condenación, quiere decir que algo nos condenaba, ¿correcto? ¿Qué nos condenaba entonces? Que ya no nos condena. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación. Quiere decir que antes había condenación. Entonces tenemos que saber de qué se nos condena. Y esa respuesta la vamos a encontrar en Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice: porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que todo aquel que hubiese pecado tenía que pagar con la muerte, ¿correcto? Entonces esa era la condenación para nosotros. ¿Qué nos condenaba? El pecado. Entonces fíjate lo que dice después. Dice: porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué la dádiva de Dios es vida eterna? Porque Cristo ya pagó por el pecado. Y resucitó para hacer, ¿qué cosa? Nuestra dádiva. Dice que la paga del pecado, ¿verdad? ¿Quién pagó por el pecado? ¿Quién resucitó? Entonces, si la paga del pecado es la muerte, y Él pagó por nosotros, es por eso que Él murió por nosotros en la cruz. Y la dádiva de Dios es vida eterna, es por eso que Él resucitó de entre los muertos para nosotros recibir vida eterna. Obviamente te tengo que dar evidencia bíblica, ¿no? Romanos 6:10. Ahí mismo estamos en Romanos 6:10. Dice, porque en cuanto, ¿qué cosa? Murió. Porque la paga del pecado es muerte. Porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas. Entonces, cuando dice la paga del pecado es muerte, eso Cristo lo tuvo que hacer una sola vez por nosotros. Pero entonces después, ¿qué dice? Mira, mas en cuanto, ¿qué cosa? Vive, ¿qué es eso? La dádiva, la resurrección de Cristo. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Entonces, si lo que nos condenaba era el pecado y la paga del pecado es la muerte, ya Él murió por el pecado, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después dice que cuanto vive, para Dios vive, esa es la resurrección, esa es la dádiva de Dios. Porque Él resucitó para nuestra justificación. Vea el versículo 22, por favor, de Romanos 6. Dice, mas, ¿cuándo? Ahora. Ya no es el pasado, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Volvemos a la pregunta inicial de Romanos 8:1. ¿Qué nos condenaba? El pecado. Pero ¿cuál es el resultado de la muerte y resurrección de Cristo? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque si lo que nos condenaba, ya hemos sido libertados de eso, ya no podemos ser condenados. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. Mira, una vez salvo, siempre salvo. A lo mejor el tema se debería haber llamado una vez salvo, siempre salvo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, por favor. Recuerda la pregunta, ¿qué nos condenaba? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Él dice que Él murió una vez y para siempre por el pecado y ahora vive para Dios. Muerte, resurrección. Él recibió la paga por nuestros pecados. Él fue nuestra propiciación. Él fue nuestro reemplazo. Él pagó por nuestros pecados, pero no se quedó en el sepulcro. Resucitó por nosotros. Y esa resurrección nos garantiza a nosotros que ninguna condenación hay porque hemos sido liberados del pecado. ¿Qué hizo el Señor con nuestros pecados? Mira, los perdonó todos. Por eso es que no puede haber un juicio para el creyente. ¿De qué te van a juzgar si ya estás justificado? Se juzga al que no está justificado. Al que ha sido justificado del pecado, no tiene por qué pasar un juicio. Ya eres hijo, ya eres parte de la familia de Dios. Acuérdate que la Biblia nos está llamando ciudadanos del cielo, aún estando aquí. Aún estando en esta carne. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados del pecado. Sí, eres considerado justo. No por nuestros méritos, sino porque Él pagó por la muerte, por el pecado. Él murió y es la dádiva, ¿no? Su resurrección, su regalo. 1 Corintios 15:3. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente
os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Él llevó nuestros pecados, Él tuvo que morir por ellos. Y aquí te lo dice, conforme a las Escrituras. Versículo 17, por favor. Acuérdate que esa es la paga del pecado. Él murió por nosotros. Ahora vamos a ver la dádiva. El regalo, el don. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que es lo mismo que si no resucita, todavía estamos en nuestros pecados. Pero también es igual que si resucita, ya no estamos en pecado, porque Él es la dádiva de Dios, que es vida eterna. Ahora, mira el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quiere decir que si Él resucitó, nos justificó del pecado. ¿Por qué? Porque venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte. Gálatas 1:3, por favor. Él se entregó por nuestros pecados. Gálatas 1:3. Esto es algo importantísimo que tenemos que estar claro. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo que nos condenaba era el pecado, ¿no? Pero Cristo resolvió el problema, murió por nosotros y resucitó para darnos la dádiva de vida eterna, el don de la fe. ¿Estamos ahí? Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Él se entregó o se dio a sí mismo. Cuando leemos se dio a sí mismo, es que se dio para morir, ¿verdad? Por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Efesios 1:7, por favor. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si estamos perdonados del pecado, y el pecado era lo que nos condenaba, es por eso que Romanos 8:1 dice, ninguna condenación. Colosenses 1:14, por favor. Vamos a leer desde el 13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes de probarle a la iglesia, ¿no?, a un bendecido, que no existe juicio para el creyente, tienes que entender este fundamento. Porque si no hay ninguna condenación para el creyente, quiere decir que no hay razón por la cual tú vas a pasar un juicio por tus pecados. Porque ya han sido, ¿qué? Perdonados, quitados, justificados, borrados. Hebreos 1:3, por favor. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, este es Cristo Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Mira, purificó nuestros pecados cuando Él se entregó por nosotros en la muerte y resucitó y nos dio la vida eterna. Corintios dice, si no hubiese resurrección, entonces estarías en vuestros pecados. Pero como resucitó, ¿qué quiere decir? Que no estamos en nuestros pecados. Porque Él venció la muerte. Vamos a regresar a Romanos 1, por favor.
Y vamos a explicar una cosita ahí muy interesante. Perdón, Romanos 8:1 otra vez. Acuérdate que el Señor dijo, nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Dice que el Padre es mayor que ¿quiénes? Que todos, ¿verdad? La dádiva es el don de Dios, pero ese regalo viene porque Él resucitó. Dice otra vez, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Mira qué tremendo es esto. En Cristo Jesús. O sea, es una unión eterna con Él. Y vamos a usar aquí para explicar qué es estar en Cristo Jesús, versículos bíblicos. Romanos 6, del 4 al 5. Vamos a ir a Romanos 6, del 4 al 5, por favor. Eso es lo que es estar en Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Dice, porque somos sepultados ¿cómo? Juntamente con Él. Estás en Cristo. Todo cristiano que cree en el Señor, aunque realmente sea inmaduro e ignore esta realidad, pero esta es la verdad. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, obviamente es la unión del Espíritu, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando dice vida nueva, quiere decir que hemos sido resucitados con Él. Dice, porque si fuimos plantados, otra vez vuelve a decir una palabra que dice, juntamente con Él. Eso es estar en Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en Cristo? Porque cuando Él murió, tú moriste por Él. Cuando Él resucitó, tú resucitaste con Él. Quiere decir que cuando Él murió, dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tú junto con Cristo y yo, todos unidos en Él, morimos y resucitamos. Por eso es que eso nos acredita ese sacrificio a nosotros. Efesios 2, 5 y 6, por favor. Efesios 2, 5 y 6. Esto es lo que es estar en Cristo Jesús. Por eso es que dice, ninguna condenación hay para todos los que estamos en Cristo Jesús. Quiere decir los que hemos muerto con Él y resucitado juntamente con Cristo. Una unión inseparable, un hecho innegable. Eso ya sucedió, ya Cristo murió, ya Él resucitó, igual nosotros ya morimos, ya resucitamos juntamente con Él. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es más, vamos a llegar a la conclusión después de este estudio que realmente es imposible que haya una condenación para los que estamos en Cristo Jesús, por hechos que ya han sucedido y que tomaron lugar en la historia. Efesios 2, 5 y 6, ¿estamos ahí? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, otra vez la unión con el Señor. Por gracia sois salvos, otra vez, mira, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a mencionar en Cristo Jesús. Colosenses 2:11, por favor. 2:11 al 14. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Te recomiendo que escuches el estudio, el primero. Me fue de mucha edificación este día hoy. ¿Estamos ahí? Dice, en Él también. ¿En quién? En Cristo. Porque juntamente, ¿no? Juntamente con Él morimos, juntamente con Él resucitamos. Por eso es que en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sepultados con quién? Con Él. Otra vez, juntamente con Él,
en el bautismo del Espíritu, en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitados ¿con quién? Con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿cómo? Juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuánto? Todos los pecados. Mi hermano, no puede haber condenación para el Hijo de Dios, porque lo que nos condenaba ya fue resuelto, y eso era el pecado. Porque con una sola ofrenda, ¿verdad?, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias, Señor. Versículo 13 otra vez. Y a vosotros, ¿quiénes son esos? La iglesia, su cuerpo, sus predestinados, sus llamados, sus escogidos, sus hijos, sus ovejas. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, estábamos descarriados, y en la incircuncisión de vuestra carne, no éramos ni parte del pueblo de Dios en el viejo pacto, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Podemos añadir ahí lo que dice en Efesios, ¿verdad? Por gracia soy salvo. Claro, fácilmente. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Eso era qué cosa? Juicio. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo anuló. Dice, mira, vamos a cancelar el juicio para mis hijos porque ya hay propiciación. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya no hay acta contra nosotros. La anuló, la canceló, le puso fin, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? La cruz ya pasó. Ya pasó. Ya no hay manera de ir a buscar ese acta, ni esos decretos. 14 otra vez, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso significa perdón de pecados. Mi hermano, muertos con Él, resucitados con Él. En Cristo, eso es lo que significa. Romanos 6, 4 al 5, Efesios 2 del 5 al 6, Colosenses 2, 11 al 14. Regresamos con Romanos 8, 1, por favor. Romanos 8, 1, ¿estamos ahí? Entonces, fíjate, otra pregunta, ¿qué pasó con el pecado entonces? Mira qué tremendo esto. Pon ahí la pregunta, ¿qué pasó con el pecado? Porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? No hay condenación. Pero para el pecado, sí. Mira, ¿qué pasó con el pecado? Fue condenado por Cristo. Cristo condenó el pecado, ¿dónde? En su carne, en su muerte. Entonces cuando te diga, hermano, usted está en pecado, usted está portándose mal, tú le dices, mira, pero si el pecado ya fue condenado. ¿Qué pasó con el pecado? Fue condenado por Cristo Jesús. Mira, Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne por obras, sino conforme al Espíritu por la fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, porque eso era lo que nos condenaba, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Por eso es que entonces nosotros regresamos al versículo 1, entendemos por qué dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si ya el mismo pecado fue condenado en la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó de entre los muertos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si la muerte no lo pudo sostener en el sepulcro, quiere decir que ya hay una dádiva, hay un don, hay una vida eterna. Por lo tanto, habiendo puesto este fundamento,
Cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:10 dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo, está hablando de galardones. Es imposible pensar que el cristiano va a ser juzgado por los pecados, porque está muy claro que los pecados ya, eso es el periódico, ¿verdad? El periódico de ayer, como dice. Entonces nosotros cuando leemos que vamos a estar o comparecer delante del tribunal de Cristo, por favor, que no se les pase por la mente que va a ser un juicio para juzgarte por tus pecados, porque eso te lo tienes que quitar y tienes que buscar otra explicación, porque eso es imposible que sea así. Entonces esto lo tenemos que entender en contexto. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, pon esto en tu Biblia o en tus notas, o sea sin valor, sea bueno o sea sin valor, que no tenga valor alguno. Y cuando te digo que cambies esas cosas, lo hago con mucha responsabilidad, ¿ok? No creas que... Entonces, cuando habla de tribunal, la traducción correcta en el original se refiere a un lugar donde te van, es como en un estadio, donde está una persona que te va a premiar. Esa es la referencia cuando dice tribunal de Cristo. No es un juzgado. Tiene que ver con algo como en un estadio, como en un deporte, como en un... Se refiere a una carrera. Se refiere a un lugar donde te van a premiar. Porque tiene que ver con los galardones, con los premios. Por cómo tú viviste tu carrera, tu propósito, tu ministerio, tus dones. Condenación no puede haber. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos, ¿no? Acuérdate que Dios nos va a salvar para su gloria. La gloria de su gracia, dice en Efesios. Nosotros vamos a ser glorificados por el Señor. Lo que sucede es que esto es una dádiva muy grande. Por eso es que el apóstol Pablo, y vamos a leer ahorita, dice vasos de barro, estamos escondidos los tesoros en vasos de barro. Porque todos vamos a recibir alabanza de Dios. De diferentes maneras, yo no sé cómo será, pero ahí nadie va a salir humillado. Porque Dios quiere glorificarse en nosotros. Dios nos escogió para que el mundo viera su gracia, su amor para personas que no lo merecen. Para eso nos escogió. Entonces, para entender lo que estamos leyendo acá, vamos a leer desde el versículo 7 de 2 Corintios 4. 4:7. Dice 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esa es la esperanza, ¿no? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué le está diciendo? Él está hablando de todo lo que él ha sufrido como apóstol por la iglesia en Corintios. Está hablando de su carrera, está hablando de su propósito, está hablando cómo él vive su vida dentro de su ministerio. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, ahí está el propósito, la carrera de él, mira, por amor a vosotros. Él está diciendo, mira, esta es la manera que yo sufro, que yo peleo, me siento derrotado, pero no vencido, etcétera, etcétera, por vosotros.
como apóstol. Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Por qué el exterior se va desgastando? El exterior. Porque dice, mira, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, por todo lo que él ha sufrido. ¿Dónde lo sufría? En su cuerpo físico. Entonces dice, mira, por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, el versículo 15. Pero el versículo 16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque Él sabe que Él va a ser glorificado, transformado. ¿Va a ser igual a quién? A Cristo Jesús. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que esperamos, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué esperamos? Ese cuerpo glorificado, esa morada eterna. Pues las cosas que se ven son temporales. Claro, te acabo de decir, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es temporal. Él está hablando de lo mismo, está hablando de tu carne. No mirando nosotros las cosas que se ven, que se ve tu cuerpo, que se va desgastando, sino las que no se ven, el cuerpo glorificado que nos está esperando. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiere decir que el cuerpo que nos está esperando para nosotros ser transformado es eterno. Y aquí te lo va a decir, mira. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ahí te está diciendo lo que está hablando, este tabernáculo se deshiciera, en otras palabras, si muriéramos, tenemos de Dios un edificio. En otras palabras, en comparación a un cuerpo terrenal corrupto con un cuerpo glorificado, mira, uno es un tabernáculo, pero el otro es un edificio. Entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, algo mucho mejor, una casa no hecha de manos terrenales, añadiría yo ahí. ¿Qué dice? Eterna, un cuerpo que no va a morir nunca. ¿Y dónde lo dice? En los cielos. Ahí está guardada nuestra morada eterna. Qué tremendo. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vamos a habitar ahí, mi hermano. Es por eso que si Él te está confirmando en Cristo Jesús con estas palabras, pensar que el versículo 10 significa que estamos en riesgo de perder la salvación, es un error extravagante. Es un daño horroroso para el cuerpo de Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si tú piensas que eso, en algún momento a nosotros nos enseñaron que eso ponía en riesgo nuestra salvación, entonces estamos negando todo esto que está acá. Estamos negando Romanos 8:1, porque entonces sí hubiese condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero no es así. Dice el versículo 2 del capítulo 5, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, o no quisiéramos morir, sino más bien ser transformados, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu. Dice, así que vivimos confiados como siempre. ¿Cómo Él te va a decir que vivimos confiados siempre y después te va a poner en duda tu salvación? Pensando que vamos a vivir un juicio por nuestros pecados. Es imposible. Estaríamos sacando del contexto totalmente el Evangelio, completamente.
Dice, así que vivimos confiados por un domingo, por una semana, no dice siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero otra vez, mira, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Qué dice ahí? O muertos o vivos. O ausentes o presentes. Ausentes es porque estás en el cuerpo. Presente es porque ya estás sin el cuerpo. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Dice procuramos porque estamos en un cuerpo de muerto, ¿verdad? Entonces, ahora viene el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea de valor o sea sin valor. Ya sea que hayas hecho algo que valga la pena o algo que no valió la pena, que no tuvo valor ninguno. Y debemos de vivir en nuestros cuerpos sabiendo que somos responsables, ¿verdad?, de lo que hacemos, sea bueno o sea malo, tenga valor o sea algo que no tenga valor. Pero tenemos que saber que vamos a recibir un galardón de parte del Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?